Un día más con cada uno de nosotros en nuestro pancito diario. Esa palabrita clásica que ya ustedes saben que viene aquí cuando nos levantamos y nosotros la tomamos bien en serio. Hoy vino a nuestra mente que fuimos redimidos. Y por haber sido redimidos, fuimos restaurados a nuestro diseño original según la voluntad del Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros hablamos de redención, es cuando el Padre a nosotros nos redimió del peso del pecado, de la muerte, de todas aquellas cosas que estaban contrarias a nuestra vida y nos hizo nacer de nuevo. Fuimos redimidos del peso y la maldad. Todas aquellas cosas se redimieron cuando nosotros nacimos de nuevo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar? ¿Cómo restaurar nuestra manera de pensar? Nosotros tenemos que cuestionar la manera de pensar porque nosotros tenemos una manera de pensar, pero extravagantemente mala en muchos de los casos. Nosotros pensamos cosas incorrectas porque nos imaginamos que la gente hizo así y lo hizo por esto. Tenemos una malicia muy fuerte en nuestra mente y debemos admitirla. Todos los seres humanos tenemos una malicia grande en nuestra mente y por eso la restauración es absolutamente indispensable. Porque la restauración tiene que ver con reemplazar esos criterios que nosotros tenemos mentalmente hablando, creyendo que somos muy inteligentes y lo que tenemos es una inmensa malicia. La mayoría de las, no digo la mayoría, pero sí mucha gente tiene confuso, no tiene bien claro la diferencia que hay entre la restauración y la redención. La confunden y se conforman simplemente con la redención. La redención es el primer paso. Exacto. Y lo hace Dios. De la restauración. Y eso lo hace el Padre por gracia. Por gracia fuimos salvos. Por gracia Él murió en la cruz. Nos redimió del pecado, de la muerte, de la iniquidad. Exacto. ¿No? Que fue la que separó al hombre de la relación con el Padre Celestial. Y cayó en desgracia. Vino la degeneración del género humano. Toda la perversión vino como causa del pecado, de la iniquidad. Y entonces después con la redención, entonces volvemos a entrar en una relación con el Padre. Somos trasladados de las tinieblas en que vivimos a la luz de su reino. Pero eso sucede en el Espíritu. En el Espíritu tú restauras y eres restaurado inmediatamente por gracia. Exacto. Pero ¿qué pasa? El hombre, sabemos que el hombre no solamente es espíritu, también es la mente, es el cuerpo físico y es la mente. Entonces, para que podamos vivir en este mundo, que es el propósito del Padre que nos trajo a esta tierra para que lo representáramos, donde se está manifestando y se establecerá el reino en pleno, entonces tenemos allí que el Padre lo que le interesa, pues primeramente, pues lógicamente la redención, para que entre la restauración, pero le interesa que sus hijos sean restaurados, que hace con hijos que no sepan dónde están, qué están haciendo, sino que los quiere capaces, por eso le puso una mente. Pero esa mente se pervirtió y esa mente tiene que ser restaurada. Exactamente. Tiene que ser regenerada. Entonces, la restauración de todas aquellas cosas que necesitamos que ocurran es la voluntad del Padre Celestial. Y Él te ha dado la capacidad, la fuerza, la inteligencia, la sabiduría para poder hacerlo. Porque la restauración es la evidencia de que tú naciste de nuevo y que tú estás en otro destino totalmente diferente. O sea, hay un cambio dramático que hubo cuando nacimos de nuevo. Entonces, restaurar nuestra manera de pensar, mirar las cosas desde otro punto de vista es nuestra responsabilidad, no la del Padre. Si Él nos redimió a nosotros del pecado y de la muerte, como dije al principio, óyeme, por el amor de Dios, nosotros tenemos que restaurar nuestra manera de pensar, todas las cosas que hemos perdido, todas las cosas que hemos dejado a un lado, todas las cosas, el tiempo, todo tiene que ver. Ahora tú dirás, bueno, el tiempo no se puede restaurar ni redimir. Sí, déjame decirte que tienes razón, pero independientemente cuando nosotros, que se haya perdido el tiempo, independientemente cuando nosotros tenemos una mentalidad clara y la definimos, nosotros podemos traer a la existencia aquello que abandonamos, que votamos, que no hicimos.
y tenemos que llenarnos de valor para decir, espérate un momentico, yo no puedo quedarme bajo la circunstancia en que me encuentro, sabiendo que la redención colocó en mi vida dones, unción, capacidad, sueño, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al ser redimidos, fuimos lavados, limpiados de todo pecado, de toda inmundicia, de todo. El trayecto de nuestra vida nos ha traído dificultades porque somos rebeldes, porque no queremos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que no podamos restaurar nuestra vida. Lo que pasa es que la redención se hizo en dos partes. Mejor dije, cuando tú eres redimido en el espíritu, ya inmediatamente ya eres lo que eres. Tienes la verdadera identidad allí, ya eres hijo del Eterno. Y ya eres sacerdote, tienes poder, autoridad, dominio, señorío, estás sentado en los lugares celestiales. En fin, todo lo que se enseña, ya tú lo eres en el espíritu. Pero el hecho de que lo tengas en el espíritu no significa que puedas caminar, actuar en ese nivel de sobrenaturalidad del reino. No lo puedes hacer porque para ello tienes que transformar tu manera de pensar, es decir, alinear lo que es tu mente a tu espíritu. Porque dice la palabra en Gálatas que la mente se opone a todo lo que está en el espíritu. Entonces tiene que alinearse a aquello para que podamos vivir en esa restauración, vivir en la dimensión del reino. Entonces, lo importante es que entendamos esto, mi hermano. Que ya tú eres salvo, también en el espíritu eres hijo, eres todo. Pero que tu mente tiene que alinearse a lo que está en el espíritu. Y para ello eso es un proceso. Todo se hace a través del proceso, y en ese proceso lo más importante es la obediencia. Es decir, porque tú puedes tener conocimiento, puedes tener entendimiento, pero si no obedeces lo que se te ha revelado, no ha pasado nada. Entonces tú tienes que obedecer, porque cuando tú vas a poner por obra lo que ya tienes revelado, entonces te parece que no es así, que mejor es hacerlo asado, y quieres desviarte del camino, no. Tienes que hacerlo exactamente como te lo manda hacer el Padre, en el Espíritu. Entonces, la restauración es una bendición incalculable, porque esa es la voluntad del Padre. Y una de las cosas que sucede cuando nosotros entendemos la restauración es que nos predisponemos a ser obedientes, a morir a la carne, a morir a los conceptos personales que tenemos, a las tragedias que nos han pasado por haber sido rebeldes o por haber sido desobedientes, por cualquier cosa. Nos sacudimos, hermano. Cuando entendemos que la restauración es la voluntad del Padre, nos sacudimos de aquel lastre que tenemos en nuestra manera de pensar y en todas las cosas que hemos hecho que nos han salido mal. Entonces tenemos que sacudirnos, hermano. Este es el tiempo para sacudirnos y entrar a la dimensión correcta de la redención. Fíjate, ¿cuál es la evidencia de que hemos sido restaurados, que ha habido restauración en nuestra vida? Porque viene una generación con potencia, autoridad territorial, que manifiesta y establece el reino, que es fructífera, se multiplica, ¿no? Que despierta, dirección y fundamenta. Y como consecuencia de ello, tiene la restitución de todo lo perdido. Cuando ya eres restaurado, entonces viene la restitución de todo lo que has perdido en la vida. Y entonces viene la gloria a manifestarse, la gloria del Padre en tu vida. Exacto, que ni siquiera te toca a ti hacer un esfuerzo, sino un agradecimiento y seguir adelante en la línea profética que empiezas a ver, empiezas a oler y empiezas a discernir, que es la que te corresponde a ti. Así que redimidos, si les puedo decir a todos los que hemos sido redimidos, por favor abre tu corazón y restaura tu manera de pensar. Y ubícate exactamente en el llamado que el Padre te ha hecho, porque la gloria de Él está en la tierra, no en los cielos. Bendiciones. Bendiciones a todos.